pero recibe esa carga. Como nosotros ya tenemos, ¿cierto? Ya tenemos los datos que es la presión vertical, la presión horizontal y el objetivo, vamos a calcular, por ejemplo, la altura equivalente de ese material, no de ese material, de esa fuerza que está haciendo una presión sobre el suelo. ¿Qué le decía? Que puede ser un estacionamiento, ¿cierto? O puede ser, no sé, pues concreto de hormigón, lo que sea, pero produce, digamos, esa presión. Entonces, ¿cómo calculamos la? ¿Todos tienen la guía, no? No. Se pueden meter en internet porque yo esto solo subí y ya solo subí a la plataforma. ¿Cuándo lo subí, tío? Hoy día. Así que los que tienen computador pueden ir viendo al tiro los dibujitos. Entonces calculamos, ya como tengo esos datos, yo necesito ahora calcular la altura equivalente de ese peso. ¿Cómo se calcula la altura equivalente? Tomo el 1.46, ¿cierto? Toneladas por metro cuadrado y lo divido, nótese, lo divido por la densidad del terreno. Que la densidad del terreno, ¿cierto?, es de 1,6 toneladas por metro cúbico. Por lo tanto, lo divido 1,6 toneladas por metro cúbico. Insisto, esa carga, ¿cierto?, la voy a transformar en altura. ¿Ok? ¿Cómo la transformo en altura? Se dice que la altura equivalente se transforma de la siguiente manera: 1.46, que es la carga, ¿cierto? Es esas flechitas que están hacia abajo, lo divido por la densidad del suelo. ¿De la densidad? Me da 0,91, ¿verdad? Pero, 0,91. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo sacas esa densidad? Eso voy a decir yo, por la densidad. 0,91. Ahora, todo esto queda expresado en metros. En metros. ¿Cómo? La altura equivalente es igual a 0,91. 91 metros. Porque yo tengo esto. Voy a tomar esta fracción nomás. ¿Listo? Profe, pero ¿cómo es la fórmula? ¿Cuál? EQ, altura equivalente. Perdón, sí. Es la Haya, ¿no? Sí, está empezando el Q ya, ¿no? Altura equivalente. Así. Pero el cálculo es Pero, Es decir, estoy pasando como esto como en altura, transformándolo como pero está sacando, ya, altura equivalente igual al peso. al peso, a la carga que le está haciendo. Eso que me dice, hay una presión que puede ser, ¿cierto? Un estacionamiento, cualquier cosa, que me está produciendo una carga de 2 toneladas por metro cuadrado. Es seguro, ¿verdad? Pero yo tengo de material de relleno, todo este material de relleno y el material que está para acá, tiene una densidad de 1,6 toneladas por metro cúbico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tomo el 1.46 y lo divido por 1.6. Entonces, acá yo tengo ahora toneladas por metro cúbico. O sea, cómo se llega a eliminar y cómo quedamos nosotros en metro. Cuando yo tengo división de fracciones, ¿cierto? Esto lo paso al otro lado, ¿cierto? Invirtiendo y me queda multiplicando. Por lo tanto, me queda esto así. Me queda metro cúbico sobre tonelada. ¿Ok? Y esto lo borro. Lo borré. Y me quedo así. Este se va y se va, ¿cierto? En el fondo, este es M por M por N. Y acá tengo M por M. M por M, ¿cierto? Un 2, un 2. Y de ahí nace por qué queda el 0,91 metros, ¿ok? ¿Se entiende, no? No, si el tema de la simplificación de la unidad se entiende perfecto. Pero digamos, la noción de la fórmula, porque digamos, W es un peso, una fuerza, y después el lambda M, que es Lambda M es la densidad del terreno, la densidad del material. Tiene esa densidad.
Ahora, yo no estoy inventando estas cosas, estos son problemas que salen de Brajadas y así se trabajan. O sea, toda la vida yo he visto esto, cuando transformo altura equivalente es así, ¿listo? No es que yo le tengo el gato de mi, ¿cómo se dice? ¿Ah? De mi cosecha, ¿listo? Pero así se calcula la altura equivalente. Entonces lo da 0,91. ¿Sí o no? Voy a borrar. Voy a colocar acá, borro esto. Aquí hay que ser ordenadito, muchachos. Hay que seguir la secuencia. Si no, no entramos. ¿Copiaron? ¿No hay problema? Ya. Esta ya muchachos, acá por ejemplo, este es el empuje que está haciendo el material de relleno y este es el comportamiento que tiene la sobrecarga, así actúa. ¿Listo? De esa forma actúa. Entonces ahora, ¿qué vamos a calcular nosotros? Vamos a calcular, ¿cierto?, el esfuerzo horizontal de la sobrecarga. ¿Qué dice el esfuerzo el esfuerzo de la sobrecarga? Dice que es igual a H', ¿qué es H'? La altura que sacamos, 0,91, ¿cierto? 0,91. Dice, por la densidad del material. ¿Cuál es la densidad del material? Era 1.6. 1.6 toneladas por metro cúbico. 1,6 toneladas por metro cúbico, ¿listo? ¿De acuerdo? Entonces, coloco la densidad del suelo, ¿cierto? Y por el caso A. El caso A, yo les dije que era el coeficiente de presión activa de Rankine, que nacía de el ángulo phi, nos dice que era 33 arriba. El material de relleno tiene un ángulo phi de 33. Por lo tanto, acá yo reemplazo 33. ¿Listo? ¿Cuánto da eso? Eso mismo se lo subimos ya hoy día, para que empiecen, porque la próxima semana tenemos la... 0,295. Sí, y le voy a pasar dos más. Vamos a ver el esfuerzo, digamos, el factor de seguridad por desplazamiento, ¿sí? 0,295. 0,295. Ese es el valor del caso A. Por lo tanto, ahora reemplazo, ¿cierto? El factor, el esfuerzo horizontal de la sobrecarga va a ser igual a la altura equivalente, ¿cierto?, que era el H', 0,91, por la densidad del suelo. ¿Cuál densidad? 1.6. 1,6 toneladas por metro cúbico. Por el caso A, dijimos que era 0,295, perdón, 0,295, 0,295. Entonces, el esfuerzo horizontal de la sobrecarga va a ser igual a ¿cuánto eso? Multiplicando el muro, muchachos. Bueno, yo la semana pasada ya les expliqué el muro, ¿cierto? Para aquellos que no vinieron, pero está igual, lo digo, está en lo más claro posible. La próxima, ¿no? ¿Ah? ¿Se aproxima? ¿Cuánto te dan? 0,43.
0,43 toneladas metro cuadrado. Listo. Ese es todo. Ya tenemos que ir dejando a un lado. Avanzamos, ¿no? Ya, voy a borrar, muchachos. Ya, ahora tenemos el empuje. Vamos a la otra casilla. Vamos a calcular ahora el empuje de la sobrecarga. Acuérdense que la sobrecarga fue la transformación que hicimos en la altura, equivalente de altura, ¿cierto? Calculamos el esfuerzo, el empuje de la sobrecarga. Y me dice que el empuje de la sobrecarga es igual a por H. Nosotros ya calculamos, ¿cierto? Ya tenemos el valor, ¿cierto? Este ya lo tengo acá, que es el esfuerzo, ¿cierto? Horizontal de la sobrecarga. Esfuerzo horizontal. Estoy calculando el empuje de la sobrecarga. Hay dos conceptos que tienen que tener claro. Cuando yo hablo de empuje, se dice que el empuje se hace a 1/3 de la altura. Y el empuje de la sobrecarga se hace a la mitad de la altura. ¿Ok? Todavía no llegamos a eso, pero vamos a calcular ahora el empuje de la sobrecarga. Me dice que es 0,43. Reemplazo los valores, ¿cierto? 0,43 toneladas por metro cuadrado por 6 metros. Lo que me da un empuje de la sobrecarga. ¿Cuánto? 2,5 toneladas por metro. toneladas metro. Listo. Ya calculamos, ya tenemos ese problemita ya solucionado, ¿sí o no? Tenemos entonces el empuje activo que nace de acá, que fue el que calculamos en la primera clase. El empuje activo, ¿cierto? Que fue de 8 toneladas, punto 49. Ahora tengo el empuje de la sobrecarga, que es 2,58. ¿Listo? Dice momento de volteo. ¿Qué significa el momento de volteo? Dice que el momento de volteo es igual a la presión, al empuje activo por Z más el empuje de la sobrecarga por Z2. Vamos a reemplazar esos valores. El momento es, ¿cierto?, el brazo por una distancia. Pero vamos a ver esto. Momento va a ser igual a el empuje activo por Z más el empuje de la sobrecarga por Z2. Z2.
El empuje activo actúa, ¿cierto?, a 1/3 de la altura. Eso tiene que tenerlo siempre presente. Pero para este tipo de ejercicio, porque hay unos cuales se llama, hay otros tipos de figuras geométricas, ¿cierto?, que actúan en el tercio superior, ¿verdad? Para este caso actúa porque la figura, por este tipo de figura, ¿cierto? Ahí no tenemos problema, es un muro voladizo, ¿ok? Por lo tanto, ahí se calcula a 1/3 de la altura del material, del muro. El muro tiene 6 metros, por lo tanto, actúa a los 2 metros. Entonces yo reemplazo, ¿cierto? ¿Cuánto era el empuje activo? 2,49. El empuje activo, ¿no? 8,49. 8,49 por este 8,49 está actuando, ¿cierto?, al tercio de los 6 metros. Entonces es a los 2 metros. 2 metros. Más el empuje de la sobrecarga, que era 2,58. 2,58. Ese está actuando a la mitad, ¿cierto? Acá dice empuje activo a los 2 metros. El empuje de la sobrecarga a los 3 metros. Por lo tanto, nos da 3. El momento, ¿cuánto nos da? 8,49 toneladas por 2 metros más 2,58 nos da. El momento va a ser, voy a colocar acá, momento va a ser igual a 24,72 toneladas. 4,72. 24, ¿cuánto? 72. Eso. Ya. Después dice, resultante de las fuerzas verticales. Resultante de las fuerzas verticales. Lo que pasa es que cuando yo tengo, ¿cierto?, este muro, tengo un empuje del suelo, ¿verdad? El suelo trata de voltearme el muro. Hoy parezco artistecido. Puro flash. El suelo está empujando, es decir, me trata de voltear el muro. Pero el muro, ¿cierto?, tiene una masa, que es la masa de hormigón, ¿verdad? Tiene una altura. Por lo tanto, esa fuerza, ¿cierto?, esa resistencia que pone el muro, la vamos a calcular. ¿Cómo la calculamos? ¿Sumando? ¿Cómo está? Es el resultado de... Es lo que está en la otra. Esta, el 24,72 es el resultado de todo esto. ¿Listo? La masa está en la otra anterior. Acá está. Ahí está. Vamos a borrar, muchachos. Por si acaso este yo se lo subí a toda la plataforma, así que el que tiene computador lo voy a ir viendo al tiro y le va quedando mucho más claro. Ya calculamos el momento de volteo, ¿cierto? Ahora vamos a sacar los momentos resistentes, la fuerza, ¿cierto? Eso que se opone a ese movimiento, al empuje. Fíjense que en el ejemplo dice que la densidad del hormigón es ahí falta 2,4 toneladas por metro cúbico. Es decir,
la densidad del hormigón, para que lo anoten, es de 2,4 toneladas por metro cúbico. Esa es la densidad del hormigón, ¿listo? Para que entendamos este problema. Si ustedes se dan cuenta, la base del muro, miren, la base del muro tiene 3,6 metros, ¿cierto? Porque tiene 2,6 acá, ¿cierto? Al centro, acá tiene un metro más. Por lo tanto, son 3,6 metros, es la fundación. ¿Qué es lo que hace acá? Toma, ¿cierto? El peso 1, que es el que tenemos ahí. El peso 1 dice que tiene, la fundación, tiene de altura 0,5 metros. ¿Listo? Entonces tengo 0,5 metros por el largo. ¿Cuánto es? 3,6. 3,6 metros. Claro, lo que pasa es que no sale, pero seguramente le imprimir una hoja. Pero tiene Pero el cachito que te sobra ahí al lado. Acá, justo, acá figura 3,6. Acá figura. Esa fue la hoja que yo no la soy parecida. Ese espacio que está ahí. Eso. Dentro de está la flecha roja. ¿Se representa en otra? Ahí está también. Acá está. Sí. Ahí está, en la primera. Está en la primera. Pensé que no le impreso. Ahí está. ¿Listo? Entonces, yo tomo la primera figura. Es. Y digo 0,5 porque voy a calcular, digamos, el volumen, ¿cierto? El volumen. Entonces tengo 0,5 por 3,6, 0,5 por 3,6. Como estoy sacando, esto siempre se calcula en base a un metro, estoy cortando el muro en un metro, ¿cierto? ¿Se entiende, no? Entonces le hago colocar por un metro, a pesar que no figura ahí, pero yo se lo voy a colocar por un metro, para que le quede claro, por un metro. Y todo eso, ¿cierto? Por la densidad del hormigón, que es 2,4 toneladas por metro cúbico. ¿Listo? ¿Cuánto me da eso? Son Las dimensiones del muro. Es decir, yo dimensiono un metro de muro. Es como que tomo esto, el muro, tomo un metro de muro, ¿ok? Un metro de ancho, la profundidad, ¿cierto? Y la altura. ¿Listo? Y con eso yo estoy calculando el muro. Pero ese metro se lo dio al seguro. ¿Es alguna muestra o siempre le vamos a dar un metro? En la sección. Estamos siguiendo, así que tranquilito nomás. Siempre se multiplica por 1 por si yo corto el muro en un metro. Correcto. ¿Cuánto me dio acá? 4,32 toneladas, ¿cierto? ¿Por qué es tonelada? Porque 1, 2, 3 se eliminan cuánto hay que estar cubo, ¿cierto? Por lo tanto me queda tonelada. ¿Listo? Es decir, que si yo tomo ese pedazo de 50 por 3,6 por un metro y lo corto y lo peso, me va a pesar 4,42 toneladas. ¿Se entiende, muchachos? ¿No? ¿Listo? Vamos a la segunda. ¿Qué es lo que es la segunda? La segunda me dice que va a ser de aquí hasta arriba. Pero tiene 45 centímetros. A ver, de aquí a acá vale 30. ¿Cierto? ¿Ok?
30. Por lo tanto, voy a tomar yo este pedacito, que vale 15. Como vale 0,15, No, si 30 es la parte superior, pues, profesor. Ah, la base, la base. estoy tomando solamente esta, el Z2. Entonces tomo 0,15. 0,15. Por la altura. ¿Cuánto es la altura? 5,5, ¿verdad? 5,5. Sobre 2. ¿Por qué? Porque estoy calculando el área, ¿cierto?, de un triángulo. ¿Ah? Sería 0,3. Perdón. Tiene 25 abajo. Base por altura, ¿por qué no? Arriba el 30. A ver, muchachos, estoy calculando ese triangulito. Ese triangulito de acá está arriba. Ese triangulito tiene arriba, de altura tiene 5,5, que es lo que yo tengo acá. La base de acá tiene 0,15 centímetros. ¿Listo? Como estoy calculando el área de un triángulo. La base está Arriba tiene 30. No. La base está Es que arriba dice que vale 25. 30. Ah, Arriba, mire, sale que vale 30. Un pedacito. a ver, estoy calculando Abajo debe ser 60. esta línea segmentada, el triángulo. Es lo mismo. Pero la base tiene 45 centímetros. La base tiene 45 centímetros. Estamos por partes, chicos. Esto está descomponiéndose. Este muro se está descomponiendo. ¿Cómo lo estoy descomponiendo? Calculé la primera. Voy a calcular este triangulito que sale de aquí a acá con esa línea segmentada hasta arriba. ¿Listo? Arriba termina en 0, por lo tanto, tengo 15 centímetros. 15 centímetros. Lo multiplico por la altura, porque estoy calculando esto, miren. Es el cálculo que estoy haciendo. 5,5 y acá tengo 0,15. Es que el dato está en otra diapositiva, y que ahí si usted lo saca más o menos a escala, son los mismos 30. Sí. Que por eso no se puede Claro. Abajo vendría Sí, siendo. lo que pasa es que aparece en otra figura. Abajo tiene 45. Eso. Abajo tiene 45. Porque ahí no está en otra. Claro, lo que pasa es que ¿Están malos los valores de las medidas, profe, ahí en esa representación? No, es que está en escala. Es que lo dice. No sé, pero date cuenta, tenía 1,15 que es bajo la base del triángulo. O sea, tendría que tener 30 centímetros por otro lado. 30 centímetros ahora tiene que tener. No, pero Oye, a ver, miren, la base de este punto a ese punto vale 45 centímetros. ¿Listo? La parte superior tiene 30 centímetros. ¿Listo? Lo que yo le estoy dividiendo esta parte, porque para calcular las figuras geométricas me es mucho más fácil cortarla de esa forma. Y se van a encontrar con cualquier cantidad de problemas cuando calculen muros. ¿Listo? Y van a tener que saber descomponer. Entonces, yo estoy calculando esta partecita nomás. Entonces me queda 0,15, 5,2. Sigamos, muchachos. ¿Cuánto me da? Por 1 metro. 1 metro y por 2,4. Lógico, porque yo para calcular el área de un triángulo, muchachos, es base por altura sobre 2. ¿O no? Si tengo 0,15, que es la base, este es un triángulo, por 5,5, lo divido por 2. Ahí calculo el área de ese. Profe, No, si no tiene nada que ver con ese por 2,4. 2,4. ¿Ese 2,4 de dónde sale? Es la densidad del hormigón. 0,99. ¿Cuánto da? 0,99. Entonces el 2 me da 0,15 por 5,5 sobre 2 por 1 metro por 2,4 me da ¿cuánto? 0,99 toneladas. Perfecto. Borramos este entonces.
Vamos a calcular el número 3. ¿Dónde está el 3? Acá está el 3. ¿Qué tengo en el 3? Tengo 0,3, ¿cierto? Por 5,5 por 1 metro por 2,4. Ya, es la densidad del hormigón, correcto. ¿Cuánto da eso, muchacho? 3,96 toneladas. Calculamos el número 3. El número 4, falta el 4. Ahora calculamos el número 4. ¿Cierto? ¿Qué tenemos en el número 4? Tenemos altura. Tenemos la altura y la base. ¿Cuánto es la base? La altura sería 5,5 por 2 por... en este caso ya cambia, ¿cierto? Ya no es hormigón. ¿Sí o no? Es diferente a la densidad. ¿Qué se calcula ahí? El peso del material, claro, el peso del suelo. Profe, pero ya aparece especificado la densidad del suelo, del tipo de material. ¿Cómo? ¿Aparece especificado la densidad del tipo de material? Sí. Sí, en los dibujos, en los primeros. Ahí sale, a ver, ¿Y ahí cuál sería? sale. A ver, para no honrarnos. Vamos a calcular el número 4. El número 4 ahí dice. Vamos a ver la figura número 4. Aquí tengo la figura número 4, ¿cierto? Esta figura. Tengo 2 metros, ¿cierto? Tengo una altura de 5,5. 5,5 por 2 y es por 1 metro, ¿cierto? Siempre se cuenta en 1 metro. Y lo multiplico por la densidad del material. Y me está diciendo que la densidad del material es de 1,6 toneladas por metro cúbico. Profe, esa es la nomenclatura. ¿Y M? ¿Cuál? ¿Y M? Sí. Densidad del material, sí. Esa, sí, ese Y, este Y. Ese es densidad. Yo densidad lo hago de esta forma. Densidad del suelo, siempre le coloco así. ¿Listo? ¿Cuánto da ese muchacho? A ver. Ya. 17.6. 17,6. Ok. Tonelada. Y vamos a la última, ¿cierto? En la cual nosotros transformamos la última carga, que es esa carga que está haciendo lo que le dije yo que es el estacionamiento, ¿cierto? Que me está produciendo 1,46 toneladas por metro cuadrado, que es una carga, ¿verdad? No es una densidad. Tienen que tener cuidado, eso no es densidad, ¿cierto? Lógico. Lo otro es toneladas por metro cúbico, que es el material. Calculamos el número 5. Acá está el 5. ¿Listo? Por lo tanto, ocupa lo mismo, ¿cierto? Dentro del talón. Se ocupa de la carga, ¿cierto? O el espacio es del talón. Por lo tanto, tengo 2,0, ¿cierto? Por 1,46. 1,46. Me lo voy a colocar acá para que se vea. 2 metros por 1 metro por 1.6. No, 1,46 es la carga. 1,46. Ah, 1.46, sí. Por metro cuadrado. ¿Cuánto me da ese?
42. ¿Cuánto? 2,92 toneladas. Acá. 2,92. 2,92 toneladas. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien, ¿sí o no? ¿Se entiende eso, muchachos, no? Lo que hicimos. Es decir, esta era la zapata del muro, ¿cierto? Y que tenía su elevación. Entonces, lo que yo le estoy calculando, porque como tengo una masa de hormigón, ¿verdad? Esa masa de hormigón es una resistencia, ¿cierto?, al empuje del suelo. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo ese empuje y tengo, voy a colocar un ejemplo burdo, ¿verdad? Y tengo un muro de Plumaví? ¿Qué pasaría? No voy a dar tiro, ¿cierto? Claro, no quiero. No cuenta. Entonces, ¿quiénes se están oponiendo a esa fuerza de empuje? Son todas estas resistencias verticales. ¿Ok? Entonces ahora vamos a sumar la resistencia. Sí. Creo que era así. ¿Sale por el 1 que implica abajo o lo podemos acomodar en el ratio? Lo que pasa es que ahí no sale, pero ellos, yo le coloco el 1 para que sepan por qué se elimina y por qué queda en tonelada. Sí. Metro por metro por tonelada. Lo que pasa es que, como digo, para calcular una figura geométrica yo necesito la altura, la base y el ancho, ¿cierto? Entonces estoy cortando un muro, por lo tanto tengo tres medidas, tengo alto, largo y ancho. Y por eso le coloco 1 porque corto a 1 metro el muro. Las literaturas no lo consideran. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, que si yo estoy seguro que si yo no le coloco esto, alguien me dice, profe, pero resulta que acá tiene 0,3 metros por 0, es al cuadrado, y acá tiene al cubo, que queda tonelada por metro, ¿cierto? Para que no ocurra eso, le coloco el metro. Consultación tipo. Ya. Siempre tiene que ser en secciones de 1 metro. Sí, siempre un metro, siempre un metro, siempre un metro. Ahora si quiero lo corte 50 centímetros, pero es un metro. Siempre se toma como un metro. ¿Listo? Vamos a sumar ahora. Hacemos sumatoria de las fuerzas. Hacemos la sumatoria de las resistencias verticales. ¿Listo? ¿Cuáles son las sumatorias de las resistencias verticales? 4.32, sumen esto y eso. Y lo anotamos acá. Sumatoria de las resistencias verticales. ¿Por qué resistencias verticales? Porque eso es una carga, ¿cierto? El peso del hormigón que impide que lo voltee el suelo. 29,82. 29,79, ya. Listo. Todavía no terminé este problema. Estamos recién empezando para llegar y después calcular, ¿cierto?, el factor de seguridad por deslizamiento. Entonces voy a colocar acá. ¿Qué significa la RV, profe? Resistencias verticales. La resistencia vertical. Entonces yo ahora voy a calcular el momento. Vamos a ir acá al monito, ¿cierto? Dice, en la primera yo tuve un cálculo de 4,32, ¿cierto?, toneladas. En la segunda tuve 0,99. En la tercera tuve 3,96 toneladas, ¿cierto? En la cuarta tuve 17,6 toneladas. Y la última tuve 2,92. 92.
Ahora, muchacho, como tengo esta fuerza vertical, quiero calcular yo el brazo, su momento. ¿Listo? Entonces, como yo tengo una longitud de 3,6, ¿dónde tengo el centro de gravedad esa? En el eje. En el eje, ¿cierto? ¿A los cuartos? 1,8. Entonces, lo multiplico por el brazo, 1,8 metros. La primera es el brazo. En la segunda, Es que sacando la regla y lo Sí. reprodujo el total. no, por eso, está mal acá, es acá. Por 1,8 metros. Es decir, voy a buscar la distancia, ¿cierto? La distancia media de esta longitud, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Dónde actúa su centro? Calculo el C2. El C2. Este. Como yo tengo un triángulo, y este me vale 0,15, ¿dónde actúa su centro ahí en el triángulo? Geometría. ¿Ah? ¿Dónde actúa? En este caso, como estoy yo mirando de aquí hacia allá, ¿cierto? Actúa en los 2/3. Es decir, para no equivocarnos, yo tomo 0,15 y lo divido por 3. ¿Cuánto da eso? Paso por paso. ¿Ah? ¿Por qué no? Lo divido por 3. El resultado, es decir, acá yo tengo de este punto a este punto tengo 0,05, de aquí tengo 0,005, por lo tanto suma estas dos distancias. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Porque en un triángulo donde yo tengo el centro de gravedad, lo tengo en este punto, ¿cierto? Ahí. Por lo tanto, ese 0,15 lo divido por 3 y lo multiplico por 2. Porque de repente pueden tener distancia, por ejemplo, que lo da exacto. Aquí tenemos justo nos dio 0,15. Luego 0,15. 0,15 dividido 3 igual. Es decir, cada espacio de este me vale 0,05. ¿Se entiende, muchacho, no? Sí. Pero como tengo que tomar dos partes, lo multiplico por 2. Igual, 0,1. Es decir, la distancia de este punto a su centro de gravedad es 0,1. ¿Listo? Entonces ahora yo tengo, de aquí a este punto, de este punto a este punto tengo 1,15. A 1,15 le sumo la distancia, ¿cierto? A esa distancia, que es 0,1. ¿Cuánto me da? 1.15 más 0,1. ¿Cuánto da? 1,25. Perfecto. Entonces, la distancia, muchachos, que hay de este punto, de ese punto, siempre se toma acá, de ese punto, al centro, ¿cierto?, de gravedad de este triangulito, es 1,25. Ahí la pensaron, ¿no? ¿O eso lo puso usted? ¿Cuál? Ah, acá. Sí, pues acá está. Iniciando. 1,25. ¿Listo? Entonces lo multiplicamos acá por 1,25 metros. Vamos a la segunda, ¿cierto? Al número 3. En el número 3, el centro de gravedad, ¿cierto? Como esto vale 30, de aquí a acá vale 30, de acá tengo 0,15, hago la sumatoria. Tengo 1.15 más ese pedacito, 0.15. ¿Cuánto? 1.45.
1,45 metros. ¿Ves? $1.45. ¿Se entiende, muchachos, no? 1.45. ¿Qué significa 1.45? La distancia que hay de este punto, ¿cierto?, al centro de este material, de este punto a este punto, al centro, al medio, yo tengo una distancia de 1.45, que es lo que me está diciendo acá. ¿Se entendió, muchachos, no? ¿Seguro? Ya. Entonces, 1.45. Vamos al cuarto. El cuarto me dice que es la distancia de este punto a este punto, al centro. Al centro. Como tengo 3,6, ¿cierto? 3,6. Y le quito un metro, que es lo que tengo de aquí para acá. Bueno, cada uno puede hacer el análisis como quiera. Lo importante es que dé con la distancia, ¿cierto? Entonces, si yo tengo acá, esto vale 2. Es decir, de aquí para acá tengo un metro. Le sumo a un metro, perdón, a 3,6 le quito 1, me da 2,6 metros. Por lo tanto, por 2,6 metros. La sobrecarga, ¿cierto? O la carga equivalente está actuando en el mismo punto. Por lo tanto, por 2,6 metros. Multiplicamos. ¿Cuánto me da el metro? 7,776. Ya, ahí tenemos el primero, fíjense acá. Tengo la fuerza, que fue la que calculamos. Después sacamos el brazo, donde está actuando, ¿cierto? La distancia que hay desde el punto cero, desde esto, ¿cierto?, hacia los centros de gravedad. La primera por 1.8 me da 7,78 toneladas metro. La segunda, ¿cuánto da? Métanle manito, así se van familiarizando mucho más. Ustedes tienen que ir haciendo este ejercicio. Lo importante es que ustedes lo vayan haciendo. 1,24. 1,24 toneladas metro. Listo. La tercera, 3.96 por 1.45, porque puede, a lo mejor me equivoqué ahí. 5,7. ¿Ah? 5,7. 5,5, ya. La tercera, la cuarta, perdón. 45,76. ¿Cuánto? 45,76. Ya, 45,76. 45,76. Y finalmente tenemos 629. ¿cuánto? 629. 6,29. No me dio 7,59. 7.7. Sí, 7,59 está bien. 7,59 toneladas metro, ya. Ok. Toneladas metro. Listo. Tengo las resistencias verticales, ¿cierto? Ahora voy a hacer la sumatoria de los momentos de resistencia, que es distinto. ¿Listo? Entonces, hago sumatoria. Sumen 7.78. Sumen. Métanle los deditos a la calculadora. $7.78 más 1.24 más 5.74 más 45.76 más 7.59. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto? 88. 68. Entonces, borramos acá y colocamos la sumatoria de los momentos de resistencia es igual a 68. Este es el ejercicio más sencillo que hay, muchachos. De verdad.
Es el más sencillo que hay, por Dios. Hay uno que viene con un terraplén. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! De verdad, de los muros traté de buscarle el ejercicio más sencillo para que lo entendieran, por Dios. Es el más sencillo que hay. Listo, tengo la sumatoria de momentos de resistencia. ¿Ok? Ya teniendo estos valores, ¿cierto? Vamos a sacar el factor de seguridad contra el volteo. Y el factor de seguridad contra el volteo me dice que son los momentos de resistencia, ¿cierto? Momentos de resistencia partido por los momentos. Momentos mosóficos. Tengo, ¿cuál es el MR? MR vale, lo reemplazo acá, muchachos. MR vale 68.11. 68,11. Lo divido por MO. ¿Dónde dejamos MO? 24.72, ¿verdad? Que fue lo que calculamos anteriormente, que fue lo primero que calculamos. Lo divido por 24,72. ¿Cuánto me da eso? 2,76. 2,76. Entonces, el factor de seguridad contra el volteo es 2,76, que es mayor, ¿cierto?, a 2. Es decir, si es mayor a 2, está cumpliendo. Es decir, el material con todo su empuje, ¿cierto?, todo lo que está haciendo con la sobrecarga, no es capaz, ¿cierto?, de voltearme esta fundación. Ese muro no es capaz. Lógico, porque factor de seguridad contra el volteo me dio 2,76, ¿cierto? Por lo tanto, 2,76 es mayor que 2. Estamos al otro lado, o sea, podríamos decir que estamos chequeados por ese punto. ¿Cómo puedo estudiar los valores de presión que genera un suelo? Si yo quiero calcularlo a través de las fórmulas que me entregó, ¿no? Sí, pues, lo que pasa es que cuando se calcula, a ver, lo que pasa es que en la primera hoja dice, por ejemplo, cuando calculamos el caso A, ¿cierto? El caso A, que nos dio 2,95. Calculo el esfuerzo vertical, ¿cierto? Y el esfuerzo vertical dijimos que era la densidad del suelo por la altura. ¿Cuánto es la altura del muro? En alguna literatura, muchachos, si algún día les gusta este tema, se puede encontrar que la altura se considera desde ahí hacia arriba. Nivel piso. En otros casos, se considera, los software lo consideran desde aquí hacia arriba. ¿Ok? Entonces nosotros, para este tipo de ejemplo, lo estamos considerando de la base, de acá, de aquí hacia arriba. Ese vale 6 metros. ¿Listo? Entonces, si yo quiero calcular el esfuerzo vertical, decía el suelo que es 1.6 por la altura que vale 6. Y eso me da un resultado y calculo la fuerza vertical. Quiero calcular la fuerza horizontal, ¿cierto? Es igual a la fuerza vertical por el caso A. Es decir, el resultado de esto lo multiplico por el caso A, que está, digamos, bien determinado en las primeras hojas. ¿Listo? Por si quieren. Profe, ese a mí no me quedó claro. Es el 2 que está ahí. ¿Cuál? Cuando es mayor a 2, ese 2 siempre es fijo. Sí. Tiene que cumplir esa relación. Si te da bajo 2, es el factor de seguridad. Si te da bajo 2,
no cumple. Se tiene que entrar a rediseñar el muro. ¿Qué significa a rediseñar el muro? Significa, como me lo está volteando, ¿qué tendría que hacer? A ver, si me lo está volteando, ¿qué debería hacer? Cambiar claramente la envergadura y los espesores y altura. Claro, le agrego más, ¿cierto? A lo mejor le agrego 60 centímetros, le doy, no sé, por ferradura, a lo mejor el material le coloco más densidad, ¿cierto? Un material con más densidad, en vez de 1.6 le tiro un material, por ejemplo, que sea de 1.8, 2.0, ¿cierto? Se hace un análisis. Claro. Bueno, los diseños son análisis. ¿Listo? Entonces cumplimos con el factor de seguridad, cumplimos con el factor de seguridad. ¿Listo? Borramos acá. Profe, Vamos ahora. una consulta, profe. ¿Bajo qué circunstancias se trabajan con distintos tipos de muros, siendo que el material de relleno es el mismo? ¿Cómo es? Eso lo ¿Por ve, qué? eso depende, por ejemplo, el tipo de muro lo va a ver ¿cuál se llama? El ingeniero calculista. Porque nosotros estamos haciendo muros y tenemos 4 tipos de muros, pero el material es el mismo. Claro, pero acá, por ejemplo, un material, por ejemplo, que tiene casi todos los materiales, acá en Chile, la densidad de los materiales es de 1.8. Es muy difícil encontrar un muro, por ejemplo, con materiales, o sea, no es difícil, hay 1.6 de densidad. Pero generalmente los materiales de relleno están con 1.8. Este muro, claro. Acuérdense que este muro tiene un talón, lo que yo en la clase anterior les decía. Entonces ese talón también tiene un material que está haciendo presión sobre el talón, ¿verdad? Por lo tanto también impide que se me vaya para el otro lado, que se me voltee. Vamos a calcular ahora el factor de seguridad contra el deslizamiento. Muchachos, el factor de seguridad contra el deslizamiento en la fórmula, tenemos la fórmula arriba que es el μ, ¿cierto? Por la resistencia vertical por C' por la base partido por el empuje activo más Ahí dice más al medio, sí. el empuje de la sobrecarga. ¿Qué cosa? Dice más, no por. Perdón. Sí, más. No por arriba. Al medio. Ah, sí. Más. Pero me dice, por ejemplo, que. Imagino que es una C. Bueno, este es el empuje de. No, de arriba. El más, ¿qué dice después? Más C'. 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 ¿Cómo yo calculo el μ? ¿Cómo calculo el μ? Porque tengo que calcularlo, ¿verdad? Sí. Acuérdense que en este momento es por deslizamiento. ¿Qué es lo que trato de evitar? Que la presión, ¿cierto? Porque me lo puede voltear el muro o me lo puede desplazar, ¿cierto? Entonces, yo tengo que ver el tipo de suelo, ¿cierto? El tipo de suelo, qué cohesión tiene, ¿cierto? ¿Qué resistencia pone, ¿cierto? Hacia ser deslizado. Para eso, la fórmula me dice que para el factor de seguridad de deslizamiento, tengo que calcular el μ, tengo la resistencia vertical, esa ya la sacamos ya, tengo la base, tengo el empuje activo y tengo el empuje de la sobrecarga, ¿sí o no? Todos esos datos ya lo tenemos ya, que lo sacamos anteriormente. ¿Qué me falta por calcular? El μ. Y me dice que el μ es igual a la μ es igual a la tangente del ángulo 32. ¿Qué tipo de ángulo? Tienen que tomar el de abajo, no van a tomar el de arriba, porque lo que yo estoy viendo acá, ¿cierto?, es el deslizamiento. Por lo tanto, el ángulo phi que me interesa es donde está la fundación, el de fundación, el que está acá abajo. No se van a confundir con tomar el de arriba. ¿Listo? Ya. Entonces, como tengo 32, ¿cierto? Me dice que K1 y K2 están en el rango de 1/2 a 2/3. Entonces me dice que Ñu lo toma de 2/3. Ok, tomo 2/3, ¿cierto? Y eso me da un valor de
Ay, va a calcular, ¿eh? 0,79. Seguro. A ver. 0,39, correcto. Entonces el mu es igual a 0,39 por 3 decimales. Aquí tenemos el primer problemita solucionado, ¿cierto? Para después meterlo en la fórmula. Primero calculo el mu, ¿cierto? Porque no puedo desarrollar la fórmula si me faltan datos, ¿cierto? ¿Me perdí? ¿Por qué 2/3? Igual ¿Por qué 4/3? Porque dice que la literatura dice que donde K1 y K2 están en el rango de 1 a 2/3. Estamos fórmula. O sea que ahí en esa fórmula puede ir un medio. Claro, correcto. Pero acá tomamos 2/3. Al tomar 2/3 es como que le estoy dando un poquitito más de holgura al sistema porque el resultado de este va acá arriba, ¿cierto? El mu va arriba. Es como que estoy favoreciendo un poquitito, porque si lo castigo lo tomo con un medio, porque un medio es menor que 2/3, ¿verdad? Entonces se está actuando aquí con más benevolencia y se dice ya, ok, porque ya me cumplió la primera parte, entonces hagámoslo con 2/3 y eso me da 0,391. Calculo ahora el C'. El C', ¿qué me dice el C'? El C' me dice que debo tomar la cohesión, ¿listo? Arriba me dice la cohesión con el K sub 2, ¿Cuál es la cohesión? 2.2, ¿listo? Y tomo el ángulo phi, perdón, el K sub 2, ¿cuánto vale? 2/3. Entonces tomo el C', el C, ¿cuánto vale? 2.2, 2,2 por 2/3, 2/3. ¿Cuánto me da eso? 1,47, ya, ok. 1,47. No, como los datos tienen que calcular. Esto los datos lo voy a dar yo, eso sí, pero esto todo lo tienen que calcular ustedes. ¿Y cuáles? No, si yo les doy esos datos, ¿cómo van a saber? La Tienen que fórmula tener- igual. tienen que tenerla. La fórmula igual. Vamos, por ejemplo, ahora al C'. El C' vale 1.47. Entonces, ¿ahora qué hago? Reemplazo, ¿verdad? Borramos acá. Voy a borrar acá. Entonces tengo el mu, el factor de seguridad por deslizamiento va a ser igual a mu. Mu me vale 0,391 por la resistencia vertical. ¿Cuánto era la resistencia vertical? 29.79. 29,79 más C' vale 1,47. B, ¿qué es B? Es la base de la fundación, el ancho, ¿cierto? Que en este caso vale por 3,6 metros. ¿Listo? Todo eso dividido. Analicen los muchachos, miren, justo dividido por los empujes. ¿Se dan cuenta? Que lo quiere voltear, lo dividimos por eso. ¿Cuánto era el empuje activo? El empuje activo era 29.36. no, 9,45 creo, 9,4. El empuje activo. 8,5. 8,49. Se nota que están tomando atención. 8,49. 8,49. Ya, perfecto. 8,49. 8,49, ¿cierto? Más el empuje de la sobrecarga, ¿cuánto era? 2.58. 2,58. 2,58. Dividan esto, ¿cuánto le da? Hagan esa operación. 0,391 por 29.79 más 1.47 por 3.6 dividido por los empujes activos 8.49 más
el empuje de la sobrecarga, 2.58. ¿Cuánto? 1,53. 1,53. Entonces, el factor de seguridad contra el deslizamiento es igual a 1,53. Este número es mayor que 1,5. Por lo tanto, cumple. O sea, cumple por los dos. Y esta parte no se la voy a pasar. ¿Por qué? Porque no le va a dar el tiempo. El tiempo está diseñado para que ustedes lleguen hasta acá más. ¿Listo? Porque en este ejercicio, si tienen la manito suelta, son 20 minutos. Profe, ¿va a haber algún ejercicio ahí para hacer? ¿Sabes lo que significa hacer un título de esto, no? Cámbiale los patrones. Empieza ahí a idear. En la primera hoja salen los diseños, lo que es la altura, lo que es el ancho, ¿cierto? Lo que tiene que cumplir, las medidas que tiene que cumplir un muro. En base a ese muro, ustedes perfectamente pueden hacer un diseño chiquito. Voy a darle 40 centímetros, porque mínimo son 30. Le voy a dar 15. Y empiezan a jugar, empiezan a practicar. Entonces, muchachos, la prueba entra, no entra esto. ¿Listo? Nótese, no entra esta parte, que es la resistencia de la punta y del talón. No entra, solamente factor de seguridad por deslizamiento y el factor de seguridad por golpeo. ¿Listo? La prueba la tenemos la próxima semana. ¿Cómo? Profe, la densidad del hormigón. La densidad del hormigón, ¿dónde la notó? Que yo la busco. La densidad del hormigón es 2,4. Siempre, no cambia. Ah. Nunca cambia. Se lo voy a mantener en los ejercicios igual, 2.4. ¿Listo? Lo único que va a variar, por ejemplo, bueno, los uno le voy a colocar los cubos que van a llegar ahí, porque si le coloco el calculamento, no me van a llegar. Pero que sí puede la prueba colocar bien la medida esa. No, lógico, sí. Aparte,